todos los amigos de quienique.com, bienvenidos a esta entrevista con un especialista en temas de movilidad, hablando de todo esto y de lo que se viene en épocas de festividades como el 24 de diciembre y el 31 fin de año. Y por eso, pues, a esta hora saludamos al profesor Eder Belandia, que es analista de transporte y también es profesor de la Universidad de La Salle. Profesor Eder, muy buenos días y bienvenido a esta entrevista, a esta comunicación en quienique.com. Hola, muy buen día. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento. Profesor, ¿qué vamos a ver en los próximos días en estos plan éxodos que se van a presentar en las diferentes ciudades del país? Pues el Ministerio de Transporte estima, por ejemplo, que un poco más de 5 millones de personas van a salir de sus lugares donde residen. Casi 1 millón de personas se van a transportar por las diferentes terminales de transporte, valga la redundancia, del país, y otro 1 millón también por vía aérea. ¿Con qué nos vamos a enfrentar los colombianos en este fin de año, en estos planes éxodo, que la gente sale a verse con sus familias y a reunirse en estas festividades? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que es una situación recurrente. Vamos a tener una cantidad importante de vehículos, motocicletas circulando por todas las carreteras nacionales y esto nos lleva a tener que planificar muy bien nuestros viajes. Es muy importante reconocer cuál es nuestra ruta, cuáles son las condiciones que vamos a tener en la vía. Reconozcamos que pasamos por una ola invernal que ha dado una cierta tregua, pero que claramente representa unos retos importantes. Entonces, la invitación siempre es a planear la ruta, a establecer cuáles son esos sitios donde podemos tomar algún tipo de descanso, que es muy importante, saber dónde están esos cierres parciales que se pueden presentar en las vías, sitios complicados. Y hay una invitación muy importante para todos los que son conductores y conductoras y es que deben tener un vehículo que cumpla la revisión técnico-mecánica, llevar su kit de carreteras, revisar muy bien sus llantas y claramente no conducir bajo ningún tipo de sustancia ni bajo las bebidas embriagantes. Yo creo que aquí hay un tema de mucha responsabilidad de todos. Somos conductores y claramente tenemos que apostar no solamente para salvaguardar nuestra vida, de nuestras familias, sino de las demás personas que harán parte de estas vías nacionales en el territorio. Usted toca un tema muy importante, profesor Eder, y es el tema de la revisión técnico-mecánica. Por ejemplo, esto hace parte también de todos estos actores viales que se van a movilizar en el país y bueno, también vemos cuánta cantidad de gente se va a transportar en estas festividades de Navidad y fin de año. Pero uno podría analizar, por ejemplo, por qué es tan recurrente este tema de la técnico-mecánica, el SOAT, todos los cuidados que se debería tener a la hora de salir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la falencia? Realmente podemos citar dos temas importantes y es una falta de cultura por parte de los ciudadanos de entender que hay unos deberes que hay que cumplir. Realmente nosotros como conductores tenemos que ser conscientes que tenemos no solamente nuestra vida, la de nuestra familia, sino de todas las personas, peatones, ciclistas, motociclistas, otros conductores que también están haciendo uso de las vías y que claramente hay un compromiso cuando tomamos el volante. Yo creo que acá muchos de nuestros compatriotas desafortunadamente han tomado una mala posición de irrespetar el Código Nacional de Tránsito, no acatar las recomendaciones desde el punto de vista normativo. Tenemos más de un 50% de los motociclistas que no tienen SOAT. Estamos hablando de una cantidad que supera la tercera parte de los vehículos que no tienen revisión técnico-mecánica. Y esto va haciendo que la situación sea muy agravosa cuando estamos hablando de que no solamente tenemos vehículos que no están en óptimas condiciones, no tenemos los documentos en línea, sino que también estamos teniendo exceso de velocidad y malos comportamientos al volante. Yo creo que acá hay primero ese tema de falta de cultura, por otra parte, lo que se evidencia es una falta de autoridad completa por parte de los organismos de tránsito, de la Policía Nacional, de las diferentes autoridades y del mismo gobierno nacional, porque aquí no deben existir bajo ningún tipo excepciones, no tiene por qué existir ningún tipo de flexibilidad y acá todos tenemos que cumplir la ley
no tiene por qué haber ningún tipo de contemplación, ni porque yo tengo una moto de pequeño cilindraje o porque yo tengo un vehículo barato o que yo trabajo con el vehículo, todos tenemos que cumplir la ley y en ese sentido la autoridad tiene que ser firme en hacer el seguimiento y el control en la vía y adicionalmente tomar todas las medidas para que los ciudadanos cumplan las normas. Entonces es un tema de educación y un tema de autoridad. Bueno, pues lo que usted nos cuenta, por ejemplo, es algo muy importante y que la ciudadanía claramente debería tener en cuenta, pero uno se ve noticias, por ejemplo, como en los pasados días, que el propio ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se encuentra con una caravana de motociclistas que no cuentan con sus papeles. Y esa falta de autoridad viene siendo recurrente por poner un contexto y varias aristas que ha tenido esta problemática, pero esto se acentúa más en estas épocas decembrinas donde sale mucha gente de sus lugares donde reside. Realmente es un problema que vivimos durante todo el año. Yo creo que lo que podríamos encontrar es cómo se destina dinero para comprar regalos, se destina dinero para el trago, para la fiesta, para hacer recorridos en carreteras y no se destina dinero para tener un SOAT, no se destina dinero para tener las llantas en óptimas condiciones. Es que realmente a veces no entendemos cómo la población privilegia temas que son banales y no entienden el riesgo, por ejemplo, de conducir con exceso de velocidad y neumáticos que no cumplan con el estándar mínimo para que en un momento dado de una emergencia de poder frenar, pues el vehículo realmente responda. Estamos hablando de personas que privilegian temas banales sobre, por ejemplo, temas de frenos. Entonces, no tener los frenos adecuados y empezar a sumar una cantidad de situaciones nos llevan a que tengamos una alta siniestralidad. Yo creo que acá hay mensaje para todos y todas y es que nuevamente entendamos nuestra responsabilidad con nuestras familias. Es que si no pensamos en nosotros mismos, pensemos en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestras personas que hacen parte de nuestra familia y también entendamos que cualquier otra situación que se presente en la vida, un ciclista, algo que es muy peligroso en las carreteras, estamos viendo malos comportamientos en el adelantamiento de los ciclistas. Estamos encontrando en estas épocas navideñas que muchas personas toman la decisión de hacer recorridos en bicicleta de manera individual en grupos en las carreteras y hay una cantidad de conductores que no respetan a los ciclistas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos en esas carreteras departamentales que no tienen doble calzada, que no tienen berma, que incluso no tienen cunetas y ahí empieza uno a ver esos adelantamientos haciendo invasión del otro carril y en algunos otros casos colocando no solamente en riesgo al ciclista, sino también al vehículo que puede estar en sentido contrario. Acá también viene otro tema importante y es cuando tengamos alguna dificultad mecánica, colocar todos los elementos de señalización. Muchas veces hemos encontrado en carretera ciudadanos que en una curva estacionan un vehículo. Es un Sí, sitio donde realmente no hay visibilidad de quien viene atrás tomando la curva y se va a encontrar con un vehículo detenido. puede ocasionar un Entonces, accidente. totalmente. Entonces, a veces por ingenuidad, a veces por desconocimiento o en otras ocasiones simplemente por total irresponsabilidad, se estacionan los vehículos en sitios que claramente están generando pues todo el escenario para que haya un siniestro de alta gravedad. Entonces yo creo que acá siempre será un mensaje y es de reflexión. Esta es una época bonita del año que todos esperamos y que queremos pasar todos en familia, que queremos pasar todos en casa y no en una funeraria o en un hospital o en algún tipo de tribunal, pues simplemente por tomar malas decisiones. Bueno, es muy importante también el mensaje que lanza en este momento en quienique.com para todos nuestros amigos de este portal, el profesor Eder Belandia, hablando y analizando también lo que va a ser este tema de movilidad en este fin de año. Y usted llega a un punto quizás que es muy importante y es tener en cuenta o tener el conocimiento, digamos, de todas las señalizaciones, todo lo que tiene que ver con las personas que manejan algún vehículo y que se debe tener en cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? La gente está sacando, digamos, su pase, como llamémoslo coloquialmente, debajo de cuerda y se está saltando, digamos, el curso, que es algo muy importante para tener en cuenta todo esto. Sí, yo creo que históricamente hemos encontrado que muchos de los que ya somos conductores de 20 años, 25 años,
nosotros cuando empezamos a hacer un poco de recorderis, los procesos eran mucho más laxos. Y muchas de las personas de más de 40 años, pues realmente pudimos haber tenido unos procesos de enseñanza muy superficiales, no era muy exigente en ese momento la normatividad, y pues sería conveniente que todas aquellas personas que no tuvieron ese proceso de formación, y no estoy diciendo que lo hubieran hecho bajo cuerda, sino que fueron procesos de formación mucho más débiles, hoy cada vez son más exigentes, O sea, son mucho un más poco completos. laxos. Exacto. Pudiéramos empezar, y esa es una invitación al gobierno colombiano, al Ministerio de Transporte, que las licencias de conducción, cuando se renueven, obligatoriamente tuviéramos que hacer un curso de actualización. Yo acabé de hacer mi renovación este año en mi licencia de conducción, justamente las licencias que han tenido este problema de actualización que se ha venido postergando, y esto también es muy importante para que los ciudadanos no lo dejen hasta el otro año, ya quedan 6 meses para hacer esa actualización de licencias. Y realmente yo qué hice, un tema médico, un tema psicotécnico, y ya me Como si dieron mi se, licencia de conducción. como si se fuera a sacar el pase, la licencia de conducción por primera vez. Exacto, yo creo que los ciudadanos, las normas cambian, las normas no son las mismas de hace 20 años, tenemos nuevas señales, tenemos nuevas invitaciones para tener mejores comportamientos en la vida. Entonces, una invitación sería que los ciudadanos, primero, cada vez que renovemos el pase, estuviéramos obligados a asistir a un curso corto, así fuera corto, de actualización. Un curso de enseñarnos a todo lo que puede estar pasando en temas de siniestros, sensibilizando a los conductores. Y por otro lado, lo que estamos encontrando hoy en estudios que hemos hecho en la Universidad de La Salle es que los motociclistas, el 70% está aprendiendo realmente por un amigo, está aprendiendo por un familiar, está aprendiendo solo. Creen que la motocicleta es una bici. En una bici uno se va al parque y da vueltas y no hay problema. En una motocicleta no es así. Entonces, realmente tenemos que hoy cada vez ser mucho más estrictos, y en el tema de la motocicleta, recordando que ellos son los que tienen más siniestros, que están aportando más víctimas y heridos en accidentes de tránsito, y también más personas como peatones muertas, pues realmente hay que poner atención al tema de las motos, y yo creo que los mensajes de reducir el SOAT puede ser bueno para que ellos empiecen a pagar y se caiga ese argumento que el SOAT está costoso, que todos puedan pagar. Recordemos que más del 50% de los motociclistas no paga SOAT. Y en este momento, pues sería casi que obligatorio que ellos, cada vez que hagan una renovación, que fuera cada 5 años, quinquenal, Sí. estuvieran en un proceso de capacitación, tanto técnica como en temas teóricos, porque hoy en día, si ellos se siguen accidentando en siniestros, pues realmente tenemos que centrarnos en esa población y empezar a tomar medidas respecto a ello. Uno piensa que esta problemática, por ejemplo, de las motocicletas es solo en las ciudades, pero uno en carretera también se encuentra mucho de esto y vuelvo a colocar este ejemplo, por ejemplo, del ministro de Defensa, que le pasa esto al ministro, que uno piensa que es algo increíble, que no va a suceder, pero él mismo de primera mano ve esta problemática. ¿Cómo cambiarla? ¿Cuál es el reto de este gobierno, de este nuevo gobierno, frente a este tema que ha sido durante mucho tiempo, como usted lo dice, pues algo difícil de llevar, porque es que primero se compra la moto antes que el pase o la licencia? No, aquí definitivamente el reto que tiene este gobierno es a generar todos los mecanismos para que la autoridad se respete, para que la autoridad cumpla con su obligación, que es garantizar que todo conductor tenga los documentos al día. Yo creo que hay un reto muy importante, y es que el gobierno nacional tiene que empezar a presionar a todos los organismos de tránsito, a todas las autoridades locales, porque hay desorden. Si creemos que en Bogotá estamos mal, porque hay muchos problemas que se están presentando en Bogotá, no es sino ir. Hace poco estuve en Boyacá, en estas zonas, en sus aguinaldos, ver 4 personas en moto, niños sin cascos en motos, estamos teniendo personas sin chalecos reflectivos en la noche, motos que claramente no están cumpliendo con revisión técnico-mecánica, no utilizan el casco los conductores, y fácilmente en aguinaldos uno puede identificar una cantidad de personas que con en la mano estaban conduciendo motocicletas. Entonces, acá hay un trabajo de cumplimiento de la autoridad. No puede ser admisible que pareciera que en algunos territorios la policía tiene un cierto nivel de acuerdo. Entonces, uno ve los retenes de la policía en esos sectores, en esos pueblitos,
no, es que ese señor es de aquí del pueblo, entonces a él no lo paramos. Ok, Entonces, ¿cómo como si se así? le seleccionara a la gente que sí y que no. Exacto, eso es como en San Andrés y Providencia, como los sanandresanos no utilizan el casco y está la policía y no hace nada. Sí, O sea, no puede pasar, o sea, es inadmisible, es como un tratado de yo no te molesto, tú no me molestas, todos estamos bien. No, así no puede funcionar la autoridad. Y me da mucha pena con la policía, con las autoridades de tránsito, pero esto es evidente en muchas partes del territorio. Se va uno a los llanos orientales y los retenes en la ciudad, en el sitio donde no hay tomaderos. Y en el sitio donde están los tomaderos, donde están los sitios donde normalmente van los ciudadanos tradicionalmente a tomar bebidas alcohólicas, que llegan en moto, porque eso fue un estudio que también hicimos en la Universidad de La Salle, en varios municipios del Meta, allá no llega la policía. sí, Entonces, ¿será que nadie se da cuenta de esto? sí. No, por Dios. Yo creo que ahí es un tema aquí de acuerdos, aparentemente, entre la autoridad y los ciudadanos o los mismos comerciantes, para que andemos despacito, Sí. andemos despacito, o el mismo alcalde, Y me entonces, hago como el de máxima la vista autoridad, corta. exacto, es que ellos son de aquí, entonces, pues, aquí están acostumbrados a hacer eso, entonces no pasa nada. Y lo otro es que hay que sancionar y hay que, en el proceso de sanción, porque aquí viene otro problema que es muy delicado, y es que se sanciona, hay una multa, pero el ciudadano dice, pues cóbreme, y nunca lo van a cobrar, nunca lo van a ejecutar. Entonces están hechas las sanciones pues de una manera inefectiva, porque realmente el ciudadano dice, pues a mí nadie me va a cobrar y espero 5 años para que esa multa pues realmente pues pase a un segundo plano, que caduque y pues realmente no se puede aplicar. Entonces yo creo que aquí hay un tema muy complejo y es que tenemos que ser más estrictos por parte de la autoridad. Ese mensaje tiene que ser claro desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene que ser claro desde el Ministerio de Transporte y tiene que empezar a acatarse la ley. Yo creo que aquí ese es uno de los problemas más graves y lo mencionaba justamente anteriormente con la falta de autoridad. Todos los amigos de quienique.com, estamos hablando con el profesor de la Universidad de La Salle, Eder Belandia, analista y experto en temas de movilidad. Y pues en este momento estamos hablando de lo que se viene en estas fiestas de fin de año en temas de transporte en todo el país. Y profesor, usted nos estaba contando, por ejemplo, este tema de las motocicletas, el tema de las licencias de conducción, pero también los colombianos que se van a encontrar en las diferentes vías del país. Digamos, hay cierres viales, también las autoridades han tomado medidas como levantar pico y placa. ¿Estos son medidas efectivas en medio de todo este plan éxodo que va a tener las diferentes ciudades del país? Bueno, ahí mencionas muchas situaciones. Claramente vamos a tener mayor flujo en las carreteras. Esto nos hace que tengamos mayores riesgos y que sean necesarias todas las medidas para que haya un tránsito seguro en las carreteras. Importante siempre mirar los medios de comunicación. Nos están informando continuamente qué es lo que está pasando en las vías y carreteras nacionales. Es clave que nosotros podamos tener estas aplicaciones móviles activas que nos permita identificar dónde hay algún tipo de accidente, dónde hay algún bloqueo, algún derrumbe, rutas alternas. Por otra parte, se mencionaba justamente el tema de las medidas que son locales del pico y placa y tenemos que revisarlas. A veces estamos en Bogotá, nos vamos hacia Bucaramanga. Bucaramanga tiene pico y placa activo esta semana y lo ratificaron. Sí, Entonces, si yo llego como persona que vive en Bogotá, mi vehículo de Bogotá, a Bucaramanga y no conozco las medidas que se están tomando localmente, pues ahí vamos a tener problemas. En algunas ciudades se pudo haber hecho levantamientos parciales en algunas vías, por ejemplo, una vía de recorrido nacional. Entonces ahí no va a funcionar el pico y placa, pero claramente tenemos que estar muy atentos. Es nuevamente la responsabilidad como conductores. Estamos hablando de la responsabilidad con el vehículo, al volante, pero también necesitamos conocer pues estos detalles que simplemente harán que estos desplazamientos sean mucho más seguros y tranquilos. No queremos tener multa, no queremos ser inmovilizados justamente por incumplir las normas. Y por otra parte, yo creo que también es clave que en ciudades como Bogotá, donde van a salir cientos de miles de vehículos y se mejoran las velocidades, siempre el llamado de atención es a no exceder los límites. Recordemos que en Bogotá tenemos límite 50, están las cámaras fotomultas o salvavidas y pues realmente pues en estos momentos que hay una mayor velocidad en la ciudad, pues tenemos que no exceder justamente este tipo de límites de velocidad
que pueden representarnos algún tipo de riesgo de siniestro vial. Bueno, para que todos los amigos de quienique.com también lo tengan en cuenta a la hora de salir en estas fiestas de 24 de Navidad y 31 de diciembre de fin de año. Por ejemplo, profesor, el tema de Bogotá y Soacha, la movilidad que hace pocos días el alcalde Juan Carlos Aldarriaga, alcalde de Soacha, pues estaba diciendo que estaba teniendo previsto un tema de pico y placa porque la gente se está demorando 2 horas de un trayecto de Venecia a Soacha que normalmente se demora 30, 40 minutos. Digamos, este tema del pico y placa de verdad, si es una medida efectiva frente a la congestión vehicular que se presenta en varias vías de la ciudad y en estos municipios aledaños. Realmente el pico y placa es una medida vieja, es una medida que no ha dado los resultados esperados hoy en día que tenemos cada vez más vehículos y más motos. En su momento, cuando se puso esta medida, hubo algunos resultados, se esperaba que los ciudadanos tuviesen la intención de utilizar otras alternativas como el transporte público, caminar, bicicleta, pero realmente lo que se ha encontrado es primero que muchos de los que podían han comprado 2 o 3 vehículos con placas que les permite tener siempre un vehículo en los días de restricción. Adicionalmente, hemos visto cómo el pico y placa solidario se convierte en una alternativa para quienes tienen dinero. Hemos visto cómo llegan los vehículos híbridos y eléctricos sin pico y placa. Los eléctricos me parece que es una medida conveniente para impulsar este tipo de tecnologías. Yo estoy de la línea que los híbridos deberían tener pico y placa. También encontramos cómo muchos ciudadanos no pueden comprar un segundo carro, pero comprar una moto. Entonces Sí. se está convirtiendo ahora la moto en una alternativa para el pico y placa. Entonces, definitivamente el pico y placa ya es una medida vieja que algunas ciudades, en el caso de Soacha, deberían adoptarlas. Podría ser en corredores. Entonces, lo que estaríamos hablando es que en algunas vías podría haber restricción y en zonas de barrios, en algunos sectores, no habría ningún tipo de problema. Yo creo que aquí hay que seguir al siguiente paso, que son los cargos de congestión. Necesitamos empezar a generar ese tipo de restricciones en algunos sectores, de tal manera que mejor que el pico y placa fuera el carro compartido, que es una muy buena medida, que está en Bogotá. Si hay 3 personas, 4 personas dentro de un vehículo, bienvenido. Si no, pues realmente ni siquiera con pico y placa o sin pico y placa, pues realmente pudiéramos seguir adelante. Yo creo que esas son las recomendaciones y hay que seguir trabajando en mejorar el transporte público y en buscar otro tipo de soluciones de las ciudades diferentes a movernos en vehículo particular. ¿Por qué la gente, profe, no ha migrado, por ejemplo, de este transporte, entre comillas, tradicional, el carro, la moto, a un transporte más amigable, por ejemplo, el tema de estos carros híbridos o de una movilidad un poco más sana, la bicicleta? Bueno, se habla de caminata, aunque en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, Medellín, Cali, que está teniendo problemas de seguridad, pues es algo muy complicado. Pero, ¿cuál es el problema? Que la gente no ha querido como apostarle a estos medios de movilidad, por ejemplo. Realmente los problemas están asociados es a definitivamente que no hay una solución de transporte público eficaz. La bicicleta no tiene la infraestructura y la seguridad adecuada para ser una alternativa en muchas de las regiones del país. Por otra parte, tenemos una dependencia hacia el vehículo particular y finalmente ciudades que no han sido preparadas para modos alternativos y para el transporte público. Yo creo que esas son las 4 más importantes y hoy que se está hablando de un pasaje Transmilenio, por ejemplo, a 3.000 pesos, eso es totalmente inadmisible, tratando de buscar alternativas para que se deje el carro. Eso lo que va a hacer es que tengamos más motocicletas y pues realmente esto no es conveniente. En medio de los estudios que usted ha podido realizar junto a la Universidad de La Salle, se puede ver, digamos, este tipo de problemáticas frente a la moto. Mucha gente y muchos expertos y analistas hablan precisamente de la motocicleta, que incluso en los semáforos, por ejemplo, en ciudades capitales, se ve que son 7, 8, 10 carros y 50 motos. Eso es lo que se habla, lo que habla la gente y también lo que se puede ver. ¿Hay algún problema con la motocicleta? Y si puede ser viable, por ejemplo, hablando del pico y placa,
implementar esta medida para este tipo de vehículos? Realmente es negativo. Si ponemos pico y placa a las motos, vamos a tener más motos. Entonces aquí el mensaje evidente es, tenemos que buscar alternativas para que la gente no utilice el vehículo, no utilice la motocicleta y realmente podamos garantizar una movilidad mucho más segura para todos. Pico y placa para las motos no es conveniente, hay que ponerle más impuestos, más restricciones y que no se nos estacionen en los andenes y en las vías como está ocurriendo en este momento en el territorio nacional. Profesor Eder Belandia, estábamos hablando, por ejemplo, de este tema de las motocicletas y que también está generando pues un poco de impaciencia a todos los actores viales en las ciudades, pero en esta época donde mucha gente, más de 5 millones, van a salir de sus ciudades, esta problemática se transporta literalmente a las vías, a las carreteras del país. Sí, sabemos que los moteros también son un segmento de la población que utiliza estas épocas para viajar, para poder disfrutar de nuestro territorio, que es hermoso, y pues realmente ellos, como cualquier conductor, pueden hacer el uso de las vías y carreteras. Y asimismo, como tienen el derecho, tienen la obligación de tener todos los documentos al día, tener ese SOAT, que es una de las peticiones más importantes, y algo que se está discutiendo acerca del cobro de los mismos peajes para que ellos empiecen a contribuir al mantenimiento de esas vías y carreteras nacionales. Yo creo que es una situación que vamos a encontrar en muchos territorios, claramente en los llanos orientales, en la costa atlántica, hacia el sur del país, en el occidente. Vamos a tener unos flujos importantes. Hay que mencionar casos de Girardot, Melgar, lo que también se ha evidenciado por Villeta. Y también clarísimo para los motociclistas, por favor, no convirtamos las carreteras en campos de carrera, como se ha evidenciado en algunas situaciones Sí. previamente y que incluso ha llevado a siniestros viales que tienen consecuencias. Ese yo creo que es el llamado y para quienes son conductores, pues realmente respetar también a la moto, no adelantarla de una manera riesgosa. Recordemos que la moto tiene que ocupar un carril y Sí. se tiene que adelantar como cualquier vehículo. Pues profesor, ha sido una charla bastante interesante de estos minutos que nos regala, también teniendo en cuenta, o mejor, lo que deben tener en cuenta todos los conductores a la hora de salir en estas festividades, en estas salidas masivas de 24 y 31 de diciembre. Una última recomendación para todas estas personas que van a salir en estas fechas especiales donde muchas ciudades se van a desocupar, otras van a aglomerar a todas estas personas que van a salir. Nada, la recomendación más importante es disfrutemos estas épocas, hagámoslo en familia, pensemos en ellos, pensemos que nos esperan en casa, pensemos en disfrutar de esta época en nuestros hogares y no en una clínica, en una funeraria o en algún tribunal. Ese es el mayor llamado. Simplemente seamos consecuentes con nuestra responsabilidad al volante y disfrutemos este final de año. Herbelandia, analista en transporte, profesor de la Universidad de La Salle, muchísimas gracias por acompañarnos en quienique.com y pues darnos todas estas recomendaciones. Encantado, muchas gracias por la invitación. Espero verlos pronto.